Chegou o momento das recomendacións lectoras, que nesta ocasión nos chegan dos alumnos do Colexio Luís Vives. O meu nome é Irene e os vou a falar deste libro de Ana Cadabra que se chama O Festival de Bruxería. A mí encantame este libro porque é de bruxería e non dá medo. Consiste en que hai un festival, participan varios grupos, entón o mensaxe que manda este libro é que non debemos deixar a nadie tirado. E a parte que máis me gusta é cando a súa amiga como que ella se caeu, entón a salvou. Entón, o mensaxe é que non podemos deixar a ningún amigo tirado. Pois pasas moitas cousas moi guais que para sabelas tedes que ler este libro. A min gustame ler os libros de terror, de fantasía, de risa, de todo. E os alumnos do Colexio Padre Feijóo son uns auténticos amantes da música e por iso participaron na actividade Musiqueando sacando as súas voces á Praza Maior. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar de ganglios en el cuello del niño y si nos debemos de preocupar. Muchos acudís a la consulta realmente agobiados, preocupados porque el niño tiene un ganglio en el cuello y no sabéis si puede ser malo o qué puede pasar o qué puede ser. Entonces vamos a hablar hoy un poco que la mayoría de los ganglios que aparecen en el cuello del niño son ganglios que son benignos. Luego hay unas pautas que manejamos los pediatras para saber si puede ser maligno, que tenemos que hacer, pero la mayoría son benignos y no os debéis de preocupar. Os vamos a hablar un poquito de qué son los ganglios. Los ganglios los tenemos distribuidos por todo el cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la zona cervical, donde más suelen aparecer en los niños, y aquí tenemos ganglios, ¿vale? Ganglios y ganglios. Y ahora también os diré cuándo nos deben de preocupar. Entonces, los ganglios es un sistema de defensa que tenemos nosotros, que son los ganglios linfocitarios. Es un sistema de defensa que tenemos contra las enfermedades o contra las infecciones, un sistema de defensa que tiene el organismo. Dentro de los ganglios tenemos los linfocitos, que son las células que van a actuar para defendernos contra muchas infecciones que podemos contraer. ¿Dónde se concentran más los linfocitos? Pues en las infecciones más frecuentes que podemos tener, que pueden ser en el cuello, o pueden ser en las axilas, o pueden ser en las ingles. Esos son los tres sitios más frecuentes donde podemos encontrar adenopatías, ganglios en el niño. ¿Y qué son las adenopatías? Pues las adenopatías son los ganglios inflamados, ya cuando aumentan de tamaño. ¿Y por qué aumentan de tamaño? Porque hay una reacción reactiva del ganglio a una lesión que es cercana a él. Por ejemplo, en el cuello, si el niño tiene una lesión de piel, tiene una faringoamigdalitis, una faringitis, una otitis, entonces como respuesta a esa infección que tiene, reacciona aumentando las adenopatías que hay por el cuello, ¿vale? Estas son las zonas más frecuentes, la zona submandibular o la zona aquí lateral del cuello, que son las zonas más frecuentes. Las adenopatías, como os decía, no os debéis de preocupar porque la mayor parte de ellas son reacciones a una enfermedad que pueden ser normalmente víricas o bacterianas. Con respecto a las bacterianas, a veces es un poco fluctuante, se mueve, está roja, es dolorosa. Con respecto a las víricas, normalmente pueden doler, pero no son fluctuantes, son un poco más duras, son redondas. Normalmente las adenopatías se mueven bien, cuando son menores de 1 centímetro no tienen ninguna importancia, son normales. Nos preocupa cuando pasa pues, de 2 centímetros. Pero normalmente las adenopatías son pequeñas en los niños y luego pueden ser víricas, como pueden ser muchas enfermedades que las producen, como ser el citomegalovirus, como puede ser la mononucleosis infecciosa, que es conocida como la enfermedad del beso. Después hay otras enfermedades que también la producen, como puede ser una producida por un parásito, como puede ser la toxoplasmosis. O sea que hay muchas enfermedades que la pueden producir, muchas de ellas son víricas. ¿Cuándo nos debe de preocupar y acudir al pediatra? Bueno, pues cuando nosotros muchas veces se asustan porque el niño se mueve y ven aquí un bulto en el cuello, o el niño se toca y le duele, entonces los padres van a ver y tiene un bulto en el cuello, entonces tendremos que ver
pues un poco si solo es una, si son varias, por dónde están distribuidas, tenemos que ver la consistencia. Entonces, bueno, hay una serie de parámetros que tenemos que ver para hacer un diagnóstico, que se haría pues, con una anamnesis completa, como estoy diciendo, y después tendríamos unas pruebas accesorias, como puede ser una ecografía, un TAC o una resonancia magnética. Pero si sospechamos, por ejemplo, que puede ser maligno, pues entonces tendríamos que hacer una biopsia, bueno, aparte de una analítica simple, una analítica de sangre que ante la menor duda. Después tenemos que pensar en qué nos alerta, porque la mayor parte de las adenopatías son buenas, pero tenemos unos signos de alerta. Por ejemplo, si la adenopatía que tenemos aquí crece muy rápido, entonces vemos que va creciendo y el padre se asusta, bueno, pues era más pequeña, pero ahora en 10 días pues aumentó muchísimo de tamaño, o menos, en 5 o en 6. Después la consistencia, si es dura, adherida a planos profundos, que casi no se puede mover, que es como pétrea, o sea, como si fuese una piedra. Después si tienen más de 2 centímetros. Después son muy importantes si son supraclaviculares, como en este caso, encima de la clavícula, o detrás de las rodillas, también nos tendríamos que preocupar. Si mide más de 2 centímetros a nivel general, o 1,5 centímetros en ingle, o si es un niño pequeño, pues 0,5, o sea que pequeñito, pero en un niño pequeño sí que es importante el tamaño. Y después tenemos que ver si el niño está cansado, perdió apetito, está pálido, está sudoroso, no se encuentra mal, el estado general está afectado. Después tenemos que ver también en el abdomen si tiene hígado, si tiene bazo, si están aumentados, hígado y bazo tienen, perdón, pero si están aumentados de tamaño, que entonces también es una característica importante que tenemos que tener en cuenta. Y después también la duración. Si dura más sobre todo de 4 semanas, 3-4 semanas, pues también nos tenemos que preocupar. Entonces son los signos de alarma que debemos de tener en cuenta. Pero para hacer así un resumen, las adenopatías, sobre todo las adenopatías cervicales, son adenopatías que en la mayor parte de los casos son benignas y desaparecen solas. Solo quiero añadir que los padres a veces se preocupan porque vuelven otra vez a la consulta diciendo es que ya llevamos 15 días y no bajó, el niño no tiene nada, está asintomático, está bien, come bien, no tiene ninguna clínica, pero la adenopatía no baja. Bueno, pues hay que decir que si la adenopatía no baja, no hay que preocuparse, porque a veces tardan semanas y a veces puede tardar hasta un par de meses. Nosotros tenemos que tranquilizar a los padres y seguir la adenopatía. Es decir, una adenopatía que ya dura más de un mes, la seguimos, la controlamos y vamos explicando a los padres la evolución. Pero pensar que a veces la adenopatía no se resuelve tan rápido como nosotros creemos y eso no quiero que sea motivo de preocupación. O sea que la mayoría son benignas y no hay problema ninguno. Pois ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns días para seguir compartindo xuntos a recta final do curso. Podedes enviarnos os vídeos das vosas actividades ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.